mujeres no son ninguna minoría. Claro, la idea es vincular a aquellos personajes del pasado con el presente, digamos, que la gente hoy pueda encontrarse en ese pasado. Sí, serían historias de mayorías. Buenas tardes. Hola, decime. Che, estoy buscando unos libros. Sí. Acá tengo una lista. ¿Tenés nombre de autor? Sí. Tengo títulos y autor. A ver, yo te digo. Mira, te decía, de la lista esta hay algunos que están, otros no. Ustedes que están buscando historias de minorías, ¿no? ¿Es para una tesis o algo así? Trabajo con un grupo que nos dedicamos a hacer divulgación de historia. Y la idea que teníamos era buscar historias, biografías de personajes Sí. que sean representativos de las mayorías populares en la historia argentina. Por ahí generalmente cuando se habla de negros, de mujeres, como en el caso de estos títulos, la gente piensa en minorías automáticamente. Claro, pero son en minorías realidad sociales, las mujeres no son ninguna minoría. Claro. Y los negros en este periodo del siglo XIX en Argentina no eran minoría tampoco. No. Así que sí, serían historias de mayorías. Claro. Y a nosotros se nos ocurría que para divulgar por ahí la mejor idea era buscar historias individuales. Biografías que sirvan para ilustrar a las grandes mayorías populares en la historia argentina. No, pero para, ¿puedo buscarte los libros? Así me fijo cuáles estaban, cuáles Dale, no. sí, buscalo tranquilo, así no te Dale. quilombas. Vos me diste una lista larga, pero puedes llevarte hasta 3 nomás. Ah, sí. Así que, bueno, yo te... Sí, son 3, es la norma de acá. Chicos, dejo uno. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Acá venimos a mostrarle, a ofrecerle, a entregarle el Redipóster del Bicentenario. Es un material fundamental e imprescindible para todo hogar que cuenta, que nos muestra los personajes fundamentales de la historia. Esos personajes fundamentales que no aparecen en la tele, no están en las universidades, en las escuelas, no están en los puestos de diario. Y para demostrarles que no estamos diciéndoles mentiras ni vendiéndoles pescado podrido, vamos a hacer un desafío, un juego como el quién dijo, quién dijo. ¿Sí? Bueno, muy bien. En esta primera parte de los 200 años de historia argentina estábamos rastreando la historia de un personaje que se llamó Esteban Tobal. Era un soldado que pertenecía a los regimientos de pardos de los ejércitos libertadores. ¿Qué era, negro? Era negro, sí. Esos regimientos estaban compuestos por personas negras que, digamos, eran ex-esclavos liberados para pelear, digamos. Claro, sí. Pero lo que nos interesó a nosotros fue la historia de Esteban Tobal porque aparece en un expediente judicial. Bueno, lo que dice ahí describe un hecho en el cual él participó. En el año 1815, en la ciudad de Mendoza, Sí. se celebra el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 en la Casa de Comedias de la ciudad. Esteban asiste, claro, él era soldado, había combatido por la independencia y pretende participar del festejo en la Casa de Comedia de la ciudad. Claro, lo vieron al tipo que era negro y lo sacaron a patadas. Exacto, imagínate. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que Esteban se enoja
y se genera un tumulto, porque él quiere entrar y, claro, tiene sus buenas razones. Claro, sí. O sea, agarró los fierros para hacer esa guerra. Entonces, Sí. ¿quién mejor que él para celebrar? Y entonces, a partir de ese tumulto, ¿qué pasó? Lo llevan preso al cuartel. Y ahí se nos extravía la historia de un personaje que nosotros nos dimos cuenta que era representativo de una de las mayorías de la época, que eran, digamos, los afroargentinos, los afrodescendientes que habitaban en el territorio en ese momento. Sí. Y ahí nos empezamos a preguntar nosotros, ¿no? ¿Por qué será que solamente se recuerda a San Martín cuando el ejército de los Andes, ¿no? Uno de los ejércitos libertadores más importantes de todo el continente, tenía una composición del 70% de negros, ex esclavos? A ver si adivinan quién dijo la siguiente frase. Mira. En el Congreso no hay lugar ni para los gauchos, ni para los negros, ni para los pobres. El Congreso es solo para nosotros, la clase gobernante, la gente decente. Van las opciones. Serpentea el tren por las montañas y una emoción confusa serpentea en mis entrañas. Miguel Juárez Selman. B. Domingo Faustino Sarmiento. C. Mauricio Macri. Qué pesadilla soñé esta noche. ¿Quién cree que lo pudo haber dicho? No puedo, no quiero recordar. Sarmiento, muy bien, Sarmiento. El mismo, el famoso padre de la escuela, ¿no? Muy bien. Va la segunda. Estamos como nación empeñados en una contienda de razas. Destruyamos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y organicemos política. Desaparezca su orden de tribus y, si es necesario, divídase la familia. Esta raza quebrada y dispersa acabará por abrazar la causa de la civilización. El billete de 100 pesos. El billete de 100 pesos. ¿Quién es el de billete de 100 pesos? Roca, Julio Argentino Roca. Esto habla de las calles que transitamos, los billetes que tenemos, los monumentos que hay en la ciudad. Un poco este Ready Poster lo que intenta es reflexionar y pensar acerca de los lugares cotidianos que nosotros caminamos, las escuelas que vamos, cómo se llaman todos estos espacios que, si bien tienen ese nombre, está bueno para poder pensarlo entre todos y todas. Y entonces nosotros empezamos a buscar ahí qué pasaba con la comunidad negra y descubrimos algo fantástico. En la década de 1850, toda esta historia de organización de los sectores laboriosos de origen africano da lugar a un auge periodístico. O sea, la primera prensa, digamos, de los sectores populares es negra en Argentina. Y nosotros estamos rastreando la historia de un negro periodista que se llamó Lucas Fernández y era el que editaba el periódico El Proletario, y que en sus páginas se hacían llamados a afiliarse a las asociaciones africanas, bien, y a las sociedades, ¿no?, de socorros mutuos, que las primeras en el país también fueron africanas. Todo un movimiento que está olvidado, que está perdido y que, sobre todo, digamos, creo que nosotros, digamos, nos tendríamos que sentir más representados con organizaciones que inauguraron las prácticas democráticas en la política argentina mucho antes que cualquier sector más de élite o dominante ni siquiera lo imaginara. La idea de este Ready Poster que les acercamos es podernos encontrar en esta historia. Es poder buscar aquellos otros ancestros que son verdaderamente lo nuestro. Vamos a mostrarles, por ejemplo, un personaje de los que nosotros estamos nombrando. Por ejemplo, ¿alguien conoce a Arbolito? ¿Alguien escuchó hablar de Arbolito alguna Acá, vez? el señor. ¿El señor? ¿Qué escuchaste de Arbolito? ¿Qué conoces de Arbolito? Muy bien, que mató un mercenario. ¿Este mercenario quién era? Era un mercenario pagado por Rivadavia en la década de 1820, llamado Rauch, Federico Rauch, que vino a exterminar a los indígenas. Y era un mercenario que no tenía corazón, ¿no? Él lo que se dedicaba era a cortarle la cabeza a los indígenas porque no quería gastar balas. Arbolito era un lonco ranculche, un lonco ranquel, no un jefe de su comunidad, y él lo que hizo fue en la batalla de las Vizcacheras, lo bolió el caballo de Rauch y le cortó la cabeza, ajusticiándolo, haciendo justicia en nombre de sus hermanos.
escritores y artistas que realizamos intervenciones callejeras tratando de contar esta historia de estos personajes. Ah, ¿de historia? ¿Son de filo? Sí, somos de la Facultad de Filosofía. Somos de filo. Ah, nosotros estudiamos... Yo te veía la Es carita. un comentario. Ustedes son jóvenes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir revolviendo la historia? Contestame vos la pregunta. Después de 100 años lo quieren sacar a Roca. Quieren cambiar el nombre de las calles después de 75 años. ¿Cuándo vamos a terminar con eso? ¿Vamos a terminar algún día? Roca fue 2 veces presidente. problema- ¿Vos tenés idea de la obra que hizo Roca? siendo Ahora, presidente? fíjense, supongamos, manejemos el futuro de nuestro presente. ¿A quiénes recordarán dentro de 200 años? Y bueno, pero vamos, dentro de 200 años no sabemos si nos van a recordar a nosotros, van a recordar a Néstor Kirchner, a Cristina. Escúchame, yo tengo 73 años. Esto está ocurriendo hace 2 o 3 años, antes no ocurría. Bueno, por suerte está hace 2 o pasando. 3 años. Discúlpeme. No hay problema. Perfecto, la opinión. Emplealo y sos feliz. Genera controversias. Pueden recorrer las figuras y después cualquier cosa es gratis, se pueden sacar una foto gratis. Sacarse la foto, ¿cuál es la idea de poner la cara? A ponerle la cara a los personajes estos que no tienen cara justamente porque no lo son los más reconocibles. Son las personas que nosotros le podemos poner la foto y que somos nosotros mismos, que tratan de ser nosotros, que luchamos y resistimos cotidianamente en este país, que construimos este país. Esta me gustó, mirá. Tiene como un corpiño, pará. Raquel. Corpiño. 17 de octubre de 1945. Raquel, que era obrera fosforera anarquista, y sus compañeras marcharon enarbolando sus corpiños en aguas y calzones como banderas en palos de escoba y másteres, ante las miradas horrorizadas de las copetudas y las miradas babosas de los hombres que expresaron su descontento y su rebeldía. ¿No sabían la historia de Raquel? No, 17 de octubre me suena, digamos, ¿no? Sí, pero, sí. pero no tenía idea que había pasado esto. Hay que recordar que para esta época las mujeres no tenían el derecho a voto, eran mujeres que generalmente tenían que cumplir con el estereotipo de buena ama de casa, de buena esposa, sumisa, obediente. Y lo que están tratando de hacer es rebelarse contra esta imagen, de que ellas también forman parte de estas manifestaciones y de este hecho social político. Qué importante también, ¿no? La figura femenina en estos movimientos, ¿no? En la lucha. Sí, se ve acá mucho. Sobre todo si pensamos que en general al peronismo la figura femenina que se asocia es solamente la de Eva Perón, como gran figura, y no mujeres como Raquel y tantas otras que hacían acciones como estas. Ustedes acá están haciendo de alguna manera su militancia, ¿no? Sus acciones políticas. Sí, nosotros este tipo de intervenciones, así como el revipóster, como las acciones callejeras, las entendemos como parte de una acción política. Estudiamos historia, pero nos parece que la historia no debe quedar solamente para grandes especialistas ni encerrada en la facultad, sino que también es una herramienta para colaborar y desde la cual aportar a la transformación de la sociedad y a pelear por relaciones más igualitarias y justas. Entonces, en el espacio público donde permanentemente tenemos mensajes sobre el pasado, ¿no? Venimos caminando y nos encontramos con este tremendo monumento a Roca. Bueno, plantear que existe otra historia y que también eso hace a la conformación de las identidades y qué identidades construimos nosotros. Interesante, ¿no? Qué manera creativa de traer estos personajes que de otra forma no te enterás que existen. Sí, a mí me encantó. Yo me quedé con la historia de Raquel en la cabeza. Me encantó. Me pareció así, súper interesante, como su figura y de tantas mujeres, ¿no? Que luchan, que lucharon. Digamos, cuántas mujeres, cuánta lucha tiene que haber pasado para pedir el voto femenino, hoy estar pudiendo hablar del aborto, no sé, me parece como muy loco pensar que en tan pocos años pasaron tantas cosas. Que en verdad quizás estaría bueno cambiar el tema de la tesis a algo más jugado políticamente, no sé, tomar una postura. Me parece que es momento de jugársela más.
Al final, el 29 de mayo, los obreros cordobeses abandonaron sus puestos de trabajo en cumplimiento del paro. Encolumnados, marcharon hacia el centro de la ciudad. Dirigidas por el sindicato mecánico, a los que se fueron sumando estudiantes, empleados y vecinos, las columnas de las fábricas fueron llegando a la ciudad. Allí las atacó la policía, que intentó dispersarlas. Desde las 11 hasta las 14 horas se produjeron violentos enfrentamientos en diversos puntos de la ciudad. Esa noche, el ejército ocupó el centro de la ciudad y comenzó la tarea de recuperarla. Un obrero mecánico recordó años más tarde. A eso de las 4 de la tarde me cansé de estar dando vueltas con grupos de gente por el... Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Pasá por acá, ¿querés? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos qué hacías? Bien, estaba leyendo este libro. Me reenganché. Se llama Lucha de calles, lucha de clases. Vino un flaco a pedirme material y me pidió estos libros y lo empecé a leer como hace 4 horas y me súper enganché. Ya voy por la mitad. Son, digamos, personajes históricos muy relevantes que no son tenidos, en cuenta. Sí, yo sé quiénes son, unos chicos de acá de Filo. Sí. Los vi con Lucía haciendo una intervención en la calle que me encantó. Bueno, me encantó el laburo que hacen. ¿Y les pasaste material? Sí, en realidad como que busqué y encontré 10 libros, pero les di 3. ¿Por qué? Y porque, la norma son 3 libros por persona No, cuando lo no devuelvo. puedo creer. ¿Qué te cuesta darle los otros? Y pero después me reten a mí, si no. ¿Y esto qué es? Ah, me dejó unos volantitos para que vaya. Yo igual le dije que no iba. ¿Esto es hoy? Sí. Vamos a hacer esto. Me das los libros a mi nombre, yo firmo. Me los guardo y nos vamos los dos juntos al festival y le llevamos los libros. Sos linda, ¿eh? Che, qué bueno, ¿no? Qué lindo está. Sí, está. Sí, está llegando. Ahí está empezando a caer la gente. Ah, re bueno, sí. ¿Qué funciona acá? ¿La asamblea? Funciona acá la Asamblea de Flores y además una cooperativa de vivienda. Y que estamos, festejando el fin del ciclo lectivo en el bachiller, que también funciona acá. Y hoy también lo que se va a hacer en el festival es como una muestra de algunos trabajos que se hicieron para las distintas materias. Este, por ejemplo, es uno de historia, que a partir de un tema presente... Lo hicieron los alumnos del bachillerato. Y a partir de un tema del presente, como es el problema de la vivienda, de los desalojos actuales, eligieron en la historia algunos episodios y personajes que también se enfrentaban como a este mismo problema de la vivienda. Entonces se elaboró sobre la huelga de inquilinos de 1907. Claro, la idea es vincular a aquellos personajes del pasado con el presente, digamos, que la gente hoy pueda encontrarse en ese pasado. Entonces la idea un poco es esto, es decir que somos todos fundamentales, ¿no? Y principalmente los que todos los días, digamos, construyen el mundo, ¿no? Literalmente con sus propias manos, ¿no? Los laburantes. Este lo hizo Miriam, que está por acá en la fiesta, así que de última ella les puede contar mejor. Ella que es una alumna. Está estudiando acá y vive acá y forma parte de la cooperativa también de vivienda. Ah, qué bueno. Ajá, sí. Así que... Que hay que correr, nosotros vamos para donde estés. Si querés que le preguntemos a Miriam. Dale, porque después está hablando con la gente, no me molesta. Miriam, ¿sí? ¿Qué tal? Mi nombre es Violeta. Encantada. Miriam. No sé, nos interesaba saber un poco cómo llegaste o quién es la Juana. ¿Quién es Juana? Sí. Bueno, Juana es una mujer que luchaba por tener su vivienda y se juntó con varias gente porque decimos que le querían sacar del lugar donde estaban viviendo ellos. Claro. Se juntaron con varias mujeres que vivían en el conventillo y en ese conventillo, bueno, había mujer embarazada, había chicos y después, bueno, tuvo que luchar ella con la escoba. Ah, con la escoba echaban a los que los querían sacar de la casa. Sí. Y entonces hicieron una marcha de las escobas y el comisario Falcón, él fue que querían sacar a la gente del conventillo para tirar todo la casa esa para que se vayan a vivir a otro lado. Pero ellos lucharon.
Y eso es lo que decía la huelga de inquilinos. Sí, la huelga de inquilinos. ¿Y por qué elegiste a Juana como personaje para tu Porque trabajo? yo me siento igual que ella, que también estoy luchando, buscando una vivienda para mí. Claro. Para ¿Vos mí, vivís yo soy acá? una, exacto, yo soy una mamá sola con 3 chicos. ¿Hace cuánto estás acá? Y acá de 2002. Entraste cuando recién Sí, empezaban. cuando mi nena era una bebita. Claro. Y empecé acá a trabajar, hicimos un comedor para la gente, para que vengan a tomar bueno, almorzar, tomar la merienda, y bueno, acá abrimos un Fue espacio. creciendo y Fue creciendo. creciendo. Todo la vivienda, este lugar estaba todo destrozado. Bueno, de poquito a poquito Sí, antes nosotros... había una clínica, ¿no? Me dijeron que estaba Sí, todo... y bueno, de poquito empezamos a limpiar, ordenar, trajimos gente, vinieron gente sola, mamá sola, que sabía que era un comedor, Claro. nos ayudó, y bueno, ahí conocimos gente, mamá, bueno, muchas personas vinieron acá, y ahora, bueno, ahora está lindo, está pintado, está bien. Súper lindo. Sí, está re lindo. Para mí es mi casa. A veces veo eso, ojalá que a mí no me pase igual lo que le pasaron a la gente que buscando. Ojalá no tenga que salir con la escoba así a pelear. ¿Con la escoba? No, yo lo único que Con la tengo escoba miedo... no saldría. No. Y picudo. Lucín y picudo. Esta tumba no se escapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se escapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se escapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se escapa hoy. Arrebatar el sueño, esa ya osadía, será un camino agreste, tan hostil, así es la vida, pero está la luna, que me dicen de lo que esta sangre puede dar. Hoy no vemos bien, solo hay sombras que marcan y a oscuras debemos correr.